estudio Apocalipsis y hoy vamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia de Pérgamo estaba ubicada también al norte de la iglesia de Esmirna, la que analizamos la semana pasada. Y vemos acá también algo muy importante. Pérgamo era una ciudad ubicada también cerca de la costa y era la capital de varios reinos. Era una ciudad muy grande, ya contaba con una biblioteca de más de 200.000 tomos y era el mayor centro de culto de adoración a los ídolos. Allí tenían altar para cada ídolo. Entre ellos se encontraba Zeus, Atenea, Esculapio, e incluso también se levantó un altar al emperador romano. Pero el altar más grande que se encontraba en esta región de Pérgamo era ofrecido a Zeus. Y este es el altar que el Señor en Apocalipsis dice que era el trono de Satanás. Entonces vamos ya a introducirnos en el tema de la iglesia de Pérgamo. ¿Y quién es el que está enviando esta carta? Dice en el versículo 12, si tú vuelves a leer, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Recuerdas que a la iglesia de Éfeso dice que el que envía esa carta, dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto? Y en la iglesia de Esmirna el Señor se manifiesta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Si tú no estuviste en las otras 2 charlas, te invito a que vayas a la página de Renuevo de Bendición y las vas a encontrar. Porque es importante que el Señor a cada iglesia les manifiesta la forma como Él se describe, como Él se expresa, porque era necesario que cada iglesia entendiera quién era Él para ellos. Es por eso que el Señor se manifiesta, se da a conocer como la espada de doble filo. Y para poder entender quién es la espada de doble filo, tenemos que ir a la Escritura, al contexto, a lo que nos dice la Escritura referente a la espada. Les voy a leer en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, dice la Escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Isaías 11:4: sino que juzgará con justicia a los pobres y arruinará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Juan 1:1 dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que la espada de 2 filos es el Señor Jesucristo. Amén. Y así como el Imperio Romano usaba una espada para impartir dominio, poder y autoridad, aquí el Señor Jesucristo también se muestra así como esa espada de doble filo, y su palabra es juicio y representa la futura separación que va a venir a ser el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a separar entre los creyentes y los incrédulos, entre el trigo y la cizaña, entre las ovejitas y los cabros. Eso va a venir a ser el Señor Jesucristo. Por eso todo lo que Dios hace y lo que está en la Escritura tiene un propósito. El libro de Apocalipsis lo que más quiere darnos a conocer es que se va a celebrar una gran boda, que el Señor Jesús es el novio. ¿Y quién cree que es la iglesia? Nosotros, su iglesia, es la novia.
Y como novia, nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer, cómo debemos prepararnos. Y es por eso la necesidad de que el Señor Jesús haga cada iglesia en esta época y hoy en día te está hablando a ti y me está hablando a mí. Amén. Por eso el destino de la novia va a depender de cómo ella va a estar preparada, de cómo ella se va a comportar, de cómo ella va a obedecer lo que el novio le dice. Y vamos a leer brevemente en el libro de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mientras que lo buscas, voy a poner una imagen. Y vamos a leerlo rápidamente. Mateo 22, versículo 1. Dice la escritura: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las bodas se iban a celebrar. Pues sí, el reino de los cielos fue eso. Vino el Señor Jesucristo, vino por su pueblo, y su pueblo, ¿qué hizo? Lo mandó. Por eso dice que enviaron a otros, que convidaran a otros. Esos otros somos nosotros, los gentiles, los que no éramos parte de esa boda, pero como su pueblo lo rechazó, lo mandó. Entonces el evangelio se extendió para ti y para mí. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día lo que tenemos que hacer es que de igual manera el Señor viene por segunda vez, viene a celebrar la gran boda, y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Todos hemos sido invitados, pero todos debemos estar vestidos adecuadamente. Aquí había uno que no había entendido que había sido invitado a una boda, y tú a una boda no vas como cuando vas a la plaza o como cuando vas al río, ¿verdad? Tú a una boda vas elegante, vas vestido de una manera decorosa para darle respeto a la persona que se va a casar, a la familia que se va a casar. Tú no vas de una manera digna, no vas en chancletas, tú vas con un vestido bien adecuado. Por eso dice la escritura, dice que a la novia se le concedió que vistiera de lino fino, lino blanco, resplandeciente. Y el lino fino, blanco y resplandeciente representa las obras de los justos. Pero tú puedes decir: pero si la salvación no es por obras. No, la salvación no es por obras. Tú y yo nos salvamos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero sí tenemos la responsabilidad de dar fruto. Nosotros tenemos un compromiso como novias de dar un fruto, de demostrarle al Señor que hemos cambiado, que no somos esa vieja naturaleza que teníamos antes, que Dios la ha mudado y nosotros hemos procurado cuidarla, nos hemos comportado de manera correcta. Porque si tú como iglesia amas a ese novio, tú le obedeces, ¿cierto? Si tú de verdad deseas casarte con ese novio, tú te preparas y le obedeces. Eso es el Señor Jesús. Está preparando a esa novia para que el día que se celebre esa boda estemos listos, todos preparados con nuestras vestiduras resplandecientes. Entonces aquí, ¿qué
¿Qué iba a necesitar la iglesia de Pérgamo? Volvemos a Apocalipsis nuevamente. Dice la escritura en el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aunque la iglesia de Pérgamo había sido una iglesia que había retenido la palabra de Dios, que habían abrazado el nombre del Señor, aún en momentos de mucha dificultad, dice la escritura que Antipas, su testigo fiel, había sido muerto, perseguido y había sido muerto. Ellos aún ahí perseveraban. Se parecía a la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdas que Esmirna era una iglesia que se veía como pobre pero era rica? Porque en medio de la tribulación ellos seguían adorando al Señor. Y Jesús acá los felicita por esa fidelidad. Los felicita porque aunque se encuentran en una ciudad influenciada por el mismo Satanás, ellos han demostrado obediencia y han demostrado fidelidad, pero no todos. ¿Sabes qué significa Pérgamo? Pérgamo significa, matrimonio mezclado o matrimonio entre varios o poligamia. O sea, en Pérgamo lo que pasaba era que había mezclas. En esa iglesia se permitía como de todo. Había unos que sí eran fieles, obedientes a la escritura, pero había otros que permitían esas mezclas de doctrinas extrañas. Mira que cuando la escritura dice que tú has retenido mi nombre, cada cosa que el Señor nos muestra en la palabra tiene un significado. ¿Qué representaba el nombre para los hebreos? El nombre no era solo fonética. El nombre del Señor representaba fama, autoridad y poderío. Eso representaba, propósito, representaba el nombre de un hebreo. Y los nombres se colocaban con ese propósito. Es por eso que el nombre del Señor, cuando Moisés, el Señor se le manifiesta a Moisés en la zarza y Moisés le pregunta: ¿y qué diré a Faraón? ¿Quién eres tú? Y el Señor le dice: dile yo soy. ¿Qué soy? Yo soy. Ahí donde el Señor se muestra como el gran yo soy, el eterno, el siempre existente. Esta iglesia de Pérgamo había entendido eso, quién era su Señor. Habían comprendido que el Señor Todopoderoso podía guardarlos, que Él era el todo para ellos. Mira que Pérgamo tenía muchísimos dioses, pero ellos sabían que solo Dios era el gran Señor de señores, era el único Dios para ellos. Entonces yo creo, si nosotros nos vamos a ese momento, a ese lugar, a esa región, imagínate una ciudad influenciada por muchísimo ocultismo. ¿Cómo sería esa ciudad? Tenía que ser terrible. Curití hace años era conocida por una ciudad demasiado ocultista. Había muchísimos brujos en este pueblo, que gracias a Dios se han muerto y se ha ido acabando eso. Pero esa curiosidad del ser humano por el ocultismo, por saber qué va a pasar con mi vida, por hacerle daño al otro, por experimentar nuevas cosas, hace que las personas caigan en decadencia. Voy a mostrar los ídolos que allí habían en Pérgamo. Y que hasta el día de hoy de pronto siguen ejerciendo influencia. Ese era Zeus, el padre de los dioses y los hombres, y el que gobernaba a todos los dioses. ¿A quién superhéroe se le parece? Pues en las películas aparece como Zeus, ¿sí? El dios del trueno, Thor, y que no todos crean el superhéroe. Bueno, ese se presenta con este tridente, el dios del trueno. En su mano, en esa imagen, no tiene el rayo. Es el Dios de todos los dioses. Aquí vemos también a Esculapio, el Dios de la medicina y de la curación. También le adoraban a este Dios. Y mira que el símbolo que tenemos hoy hasta la actualidad de la medicina son las dos serpientes en un barco. Hasta hoy en día todavía se sigue adorando
adorando a ese dios. Tenemos a la diosa Atenea, que es la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, de la razón, de la inteligencia. Esta se parece, hay otras imágenes y es muy parecida a la Mujer Maravilla. Y ahorita les voy a mostrar el templo de Zeus. Tiene en todo su exterior una cantidad de imágenes de dioses que representaba la guerra entre los dioses. Entonces, si podemos nosotros entender, era una iglesia de verdad afligida, azotada y atormentada por mucho ocultismo. Y el mismo Señor dice que es una iglesia donde estaba el trono de Satanás. Allí se encontraba esta iglesia, la iglesia donde había la iglesia más grande del ocultismo. Era un altar pagano que se construía para ofrecer sacrificios a esta deidad. Y el altar de sacrificios, el fuego nunca se podía apagar en este altar, siempre tenía que estar encendido. Y como sabemos que Dios había establecido en el tabernáculo también ciertos aspectos para que se tuvieran en cuenta, el enemigo siempre ha querido imitar lo que Dios hace. Y el enemigo busca que en todas las ciudades, en los lugares altos, se levanten esta clase de altares. Por eso es que en cada región en la que tú vas, siempre a la entrada de los pueblos, en los montes, en las colinas más altas de los pueblos, se levantan las grutas, se colocan los monumentos a los diferentes dioses paganos que no tienen ningún origen bíblico, sino que todo eso tiene un origen de la antigua Roma, miles de años atrás, que después, cuando quisieron abrazar el cristianismo, ocultaron todos estos dioses detrás del cristianismo. Entonces, por eso nos muestran a la Virgen María, a él se lo muestran como un San Pedro, y así sucesivamente. Entonces, tú tienes que tener en cuenta de aquí en adelante, no caer en el error de caer nuevamente en esas prácticas paganas y ocultistas. El Señor quería decirle a la iglesia de Pérgamo que la palabra para ellos tenía que ser viva y tenía que ser eficaz, que siguieran reteniendo el nombre del Señor a pesar de que hubiese muchos más dioses a los cuales ellos ofrecían sacrificios. Y es que los sacrificios que ellos ofrecían no solamente eran de animales, personas también las llevaban allá como sacrificios. Y dentro de sus rituales se practicaba mucho lo que era la inmoralidad sexual, orgías, se prestaba para un desborde ilimitado de los placeres de la carne de una forma descontrolada. Ahora bien, ¿cuál era la amonestación que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo? Pero antes quiero mostrarte algo que aprendí. El altar a Zeus era una escultura compuesta de 3 partes. Esta es una réplica ya hecha en Berlín. Esta era Pérgamo, y en el lugar alto acá era donde estaba este altar pagano. En el año 1934, cuando Hitler empieza a gobernar, a ejercer su dominio, él hace una réplica exacta de lo que era el altar a Zeus. Y desde ahí él empieza a realizar sus reuniones, y donde empieza la persecución al pueblo judío, donde se empiezan a buscar, a perseguir a todos los judíos, a acabar con la nación de Israel. La palabra holocausto tiene un origen que significa sacrificio completo, y no es casualidad que él haya creado los hornos para el pueblo judío y los quemaban a todos completos.
que era como hijo del mismo infierno, levantado para esa época. Y mira que qué casualidad que en el año 2008, en la posesión presidencial de Barack Obama, también es una réplica exacta de lo que era el altar a Zeus. Ahí podemos darnos cuenta que aún líderes, gobernantes, todavía se mueven tras la idolatría de Satanás. Se venden tras ese Dios pagano para poder, para recibir autoridad, para impartir sus leyes, sus normas. Por eso tenemos que tener cuidado, porque aquí vamos a elegir. Amén. Entonces mira que nada, eso es casualidad. Y les voy a compartir un video corto de la ciudad de Pérgamo. Eso es como en 3D. Aquí está el altar. Si es que está en una gran cima. Y está rodeada de muchos altares a diferentes dioses. Y como hasta el día de hoy se preocuparon, Berlín se preocupó cuando descubrieron este altar, en llevarlo para allá y hacer una réplica exacta. Y cuando Turquía se enteró, quiso pedir a Berlín nuevamente la escultura y no se la dieron. Pero le dieron los planos y otra vez hicieron en Turquía este mismo altar pagano. Raro, ¿cierto? Que se preocupe por hacer eso. Eso lo encuentran en YouTube, pueden buscarlo nuevamente. Dentro de ese templo había salones donde se hacían los rituales, los sacrificios a ese Dios. Y esas son las imágenes que te decía. Listo. Era contigo. ¿Me prende la luz, por favor? Entonces, si nos damos cuenta, era una iglesia perseguida, una iglesia, imagínate, para evangelizar, para compartir la palabra en esa época. Si nos quedamos hoy en día, en esa época, espiritualmente lo que cobijaba, lo que abrazaba esa región era demasiado diabólico, al punto que sí mataban a algunos de ellos. Entonces, ¿cuál fue la amonestación? El llamado de atención a esta iglesia. El versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Alguien recuerda quién era Balaam? Bueno, Balaam fue el que le habló una burra. ¿Sí? A veces decimos, no, pero es más terco como Balaam. Entonces, en el libro de Números, en el capítulo 25, dice la escritura que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Te voy a resumir la historia. El pueblo de Israel estaba pasando por la tierra de Moab y este rey decide llamar a este profeta Balaam para que maldijera a Israel, porque Israel venía siendo, pues el Señor venía guardando a Israel de cualquier persona que se opusiera a que ellos entraran a la tierra prometida. Entonces este rey le dio por decir: venga, me maldice a este rey
Balac manda a llamar a Balaam para que le maldiga. Pero como ese profeta era gentil, él dice, Dios le impidió, dijo, si no vayas, no me maldigas al pueblo que yo ya decidí bendecir. Pero ese rey insistía, te voy a dar tesoros, te voy a dar más plata, pero maldice a Israel. Y ese profeta decía, no, mira, si yo voy tengo que decir lo que Dios me dijo que diera, yo no puedo ir a maldecir al pueblo de Israel. Fue tanta la insistencia que el profeta decide subirse en el asna y un ángel se le atraviesa con una espada. El ángel de Jehová con una espada, el ángel de Jehová representa al mismo Señor Jesús, se le impedía y la burra se le recostaba y fue cuando él 3 veces azotó a la burra hasta que este animal le habló y dice, ¿por qué me pegas? Y lo más terrible no era la obstinación y la terquedad, la ceguera de este hombre de ir a favorecer a este rey, que le contesta a la burra, se pone a hablar con un animal. ¿Quién sabe cuántas veces le había hablado una burra a él que no se asustó porque le hablara una burra? Y él, bueno, ahí tiene su conflicto hasta que él ve al ángel de Dios y se arrodilla y pide perdón. Bueno, para resumir el cuento, él tuvo que ir a bendecir 3 veces. 3 veces. La primera vez ofrecieron sacrificio y le dice ese rey, maldice a Israel desde acá. No, le tocó bendecir. No, vamos a otro lugar, a un lugar más alto, así ya si lo puedes maldecir. Y allá vuelve y lo bendice. Luego le dice este rey, no, vamos a otro lugar, de pronto más cerca. Y definitivamente tuvo que bendecir. Y ahí donde está la escritura dice, el pueblo que yo decidí bendecir, no hay ni agüero, no hay maldición que le alcance, porque yo ya decidí que fuera bendecido. Amén. Por eso tú tienes que también tomar esas palabras, esas promesas. Dios decidió ya bendecirte, así de que por más de que el diablo se quiera impedir ese proceso, tú ya estás en las manos del Señor. Amén. Pero ¿qué pasa? Que ese profeta, como era gentil, tramposo, oiga, no tenía temor de Dios. Le dijo, no lo puedo maldecir, pero te voy a decir cómo de pronto ese pueblo va a caer. Entonces incitó, le dijo más o menos cómo podía hacer caer a ese pueblo, y lo vemos en el texto que le acabé de leer. Decía, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y ahí empezó la decadencia del pueblo de Israel. Entonces, este profeta incitó para que les dijo a los de esta nación que mandara a estas muchachas chéveres a la feria de ese día, el pueblo, que invitaran a los de Israel a las ferias, a las fiestas, al centro comercial, a una película, al pozo. Bueno, quién sabe a dónde los invitaron y los hicieron caer en pecado. Los hicieron caer en el pecado que Dios les había dicho que no practicaran, que no se unieran con los pueblos paganos, que no hicieran alianzas, que no, porque podían caer en el error de la idolatría de esos pueblos. En versículo 9 de Números 25 dice que por el pueblo haber hecho esto, murieron 24,000. Poquito, ¿verdad? Como 2,000 por cada tribu. Por estar haciendo lo que nadie les había mandado. Le dijeron, vaya a la reunión de domingo, ¿no? Se fueron para fiestas. Hicieron lo malo. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo habían algunos que hacían esto. Iban a la iglesia, pero salían de la iglesia y le decían, ¿y ahora qué? ¿Por dónde vamos? No, pues vamos allí. Vamos al pozo, vamos. Tengo unas amigas, van a ir a la casa, o vamos a tal lado. Incitaban a las personas a caer en la idolatría. Me imagino que le decían, ay, acompáñeme que tengo que ir a ofrecer hoy sacrificio a tener. Y el otro le decía, ay, pero usted sabe que ya yo ya eso ya no lo practico. Ay, no, usted me espera afuera, acompáñeme, mire. Acompáñeme que es que le ofrecí presentar al niño a Esculapio. Usted solamente me acompaña como madrina, sea mi madrina, así de mi niño que lo va a presentar. Hágame el favor, mire que es la confirmación de mi sobrina. Yo le elegí a usted, madrina. Y mire que Atenea esa la voy a presentar.
confirmaciones y bautizos y presentación. De casualidad, como hoy en día, es cierto que nos dicen eso. Muchas veces han llegado personas acá a decirme: pastora, ¿qué hago? Me pidieron que fuera madrina de la hija de una amiga, una muy buena amiga. ¿Yo qué le digo? Dice: ¿es usted? ¿Usted quién decide? ¿Yo cómo voy a decir por usted? Usted ya sabe la verdad. Usted ya sabe que eso es un ídolo, que detrás de esa imagen está Satanás. Si usted quiere participar de ese rito y caer nuevamente en idolatría, hágalo. ¿Cómo me pregunta a mí qué hago? ¿Cómo vienen a decirme qué hago? Imposible que no sepan que a Dios le desagrada eso. ¿Será que no han entendido los 10 mandamientos cuando el Señor dice: hoy después de Israel, que en el desierto no me viste? Tienes que adorarme solo a mí, no levantes ídolos, no hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. No te postres a las imágenes, no las adores, no las hagas, no las honres. Entonces, ¿cómo la persona que después de conocer la verdad, que fue liberada en un encuentro de la religiosidad y legalismo, viene a decirme: ¿qué hago? ¿Será que puedo ser madrina? Mira, detrás de esas imágenes están todos esos. Y el trono de Satanás, allá está. Si quieres ir a rendir culto, ya sabes qué debes hacer. Sigue la doctrina de Balaam, que no le importaba e incitaba al pueblo a ofrecer sacrificios a sus ídolos. ¿Y qué viene detrás de la religiosidad? Tú lo sabes. No sé los que han ido a encuentro, pero detrás de la legalismo y la religiosidad siempre está la inmoralidad sexual. Después la persona, sin darse cuenta, empieza a caer en el pecado sexual, de inmoralidad sexual, en donde está la fornicación, en donde está el adulterio, donde está la pornografía, y ahí para allá. Lo que ya sabemos que son los pecados sexuales. Eso hacía la doctrina de Balaam, hacía que el pueblo se desviara, que los que sí retenían y abrazaban la palabra del Señor, los que sí querían obedecer fielmente al Señor, era desviarlos, era decir: ay, vamos, acompáñenme, si quieres pelear afuera, pero acompáñenme. No, iglesia, si tú quieres ser una novia vestida de lino blanco y resplandeciente, tienes que dar fruto y tienes que ser fiel y leal al Señor, el que dio la vida por ti, el que te rescató, el que estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto por tu alma. Así que no cedas a las pretensiones del enemigo. Por eso el Señor estaba enojado con esta iglesia. Dice: retienes ahí los de la doctrina de Balaam. ¿Sabes qué significa Balaam? Devorador del pueblo. Esas personas que vienen a tu vida a insistirte que practiquen nuevamente esas cosas, son enviados por un espíritu devorador para apartarte del diseño y el propósito de Dios. Y nosotros, dice la Escritura, también retienes allí. Eso está en el versículo 1. Bueno, dice: a los que retenían la doctrina de los nicolaitas. Te hablaba la semana pasada. Ellos también promovían la inmoralidad sexual y practicaban la idolatría sacerdotal, es decir, que ellos mismos se autoimponían como los ungidos, como los más santos. Pongamos a este, luego a este, sin que Dios lo hubiese mandado, sin que Dios los hubiese llamado. Ellos mismos se ponían. Y a ese lo nombramos obispo, y a ese lo nombramos cardenal, y a ese bueno, así como allá lo nombraban. Ellos establecían esas jerarquías que Dios no había ordenado que establecieran. Entonces, tenemos que nosotros ser muy celosos, porque Dios es un Dios celoso, un Dios santo, celoso por la palabra que se te está predicando, celoso por el mensaje que se te está compartiendo, y tienes que retener la verdad de la palabra. Tú no puedes caer en dobleces de ánimo, en decir: no, pues, pero Dios sabe que yo lo acompañé, pero Dios sabe que yo eso ya no. No, hermano, no nos engañemos. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente, pero no debes ser tibio. Bueno, eso va para la otra semana. Pero tenemos que ser muy, muy claros en
compasión por el pueblo gentil, se les quiere imponer ciertas cargas, pero el apóstol les enseña, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. ¿Qué tienes que hacer tú hoy en día? No participa más de rituales paganos, tienes que abandonar toda clase de idolatría. Se sobreentiende que tú como hijo de Dios ya no comes animal ahogado, ya no comes sangre porque en la sangre está la vida, y cualquier clase de idolatría, llámese santos, trabajo, deporte, personas, dinero, cualquier clase de idolatría la tienes que abandonar, porque si no tú estás levantando un altar, estás ofreciendo sacrificios a este Dios. Si el Señor tú no puedes llegar con la excusa de decir, ay Señor, yo no sabía, pero es que está escrito que no debemos levantar ídolos, que no debemos participar de nada de eso. Y ya hoy el Señor trajo la verdad para algunos que pronto no sabían, no entendían. Dice en Apocalipsis, lo voy nuevamente a Apocalipsis, como es el pastor para terminar. Apocalipsis, ¿cuál es el premio que el Señor dice en el versículo 10? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Recuérdate en Deuteronomio 8, versículo 3 dice, Señor, y te apuñí, te hice pasar por el desierto. Bueno, te hice comer pan que tú no habías comido, no conocías pan del cielo. Y dice la escritura para que entiendas que no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que va a alimentar tu vida aquí en adelante, lo que te va a fortalecer, te va a vivificar cada día la palabra de Dios. Dios te va a dar palabra cada día para que comas. Dios te va a dar palabra para que sea alimento útil para tu alma y para tu espíritu. Dios te va a revelar a ti palabra para que entiendas y para que no caigas en el error, para que no caigas en el engaño del adversario. La palabra se te va a abrir a ti, se te va a abrir el conocimiento y tú vas a poder permanecer en la verdad. Y dice también que nos va a dar un nombre nuevo, como con una piedrecita donde pondré un nombre nuevo. En el libro de Isaías, capítulo 56, te voy a leer, dice, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga de uno que aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Y ahí en adelante el Señor sigue dando promesa de restitución, de salvación. Dios va a hacer con nosotros, va a hacer algo maravilloso, porque Él mismo va a establecer un pacto con nosotros, donde Él mismo va a ser ese pan que fortalezca nuestra alma y va a cambiar y va a poner un nombre diferente. Ya no te van a conocer a ti como la persona que de pronto tú dices que te han conocido, peleón, regañón, mentiroso, ¿no? Dios tiene un nombre, no. Dice nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Qué será mejor que un hijo o una hija? Precioso es el Señor que tiene preparado para nosotros. Entonces el mensaje para esta iglesia es que no debían permitir las mezclas extrañas. Es decir, no deberían contaminar con pequeñas cosas, como la escritura dice que pequeñas zorras dañan grandes viñedos. Que no permitas que prácticas ocultistas o creencias incorrectas contaminen lo que Dios ya puso y estableció en su palabra y que tú has conocido. Abraza la palabra de Dios con mayor ímpetu, con mayor esfuerzo, y no te conformes solo con escuchar la
palabra que aquí se predica. Tú y yo tenemos una responsabilidad de todos los días, ir a la palabra de Dios y saber lo que ahí dice. Y el Señor traerá la revelación, y el Señor traerá el conocimiento. Como iglesia, Pérgamo estaba pasando aflicción. No sé tú qué estés pasando hoy como iglesia, pero de pronto también estás cayendo en doctrina de Balaam o en doctrina de Nicolaitas. No caigas en esa trampa, en ese error. No permitas que te aparten de la verdad, y permaneces siempre siendo fiel a aquel que te llamó a ser novia de Él, porque va a venir el día de la gran boda, y que no se diga después: Señor, ábrenos la puerta, y el Señor diga: yo no les conozco. ¿Tú qué iglesia eres? Yo no te conozco, no sé ni de dónde llegaste. O que se nos diga: ¿y por qué vienes vestido así? ¿Acaso no te dije que tenías que dar fruto? ¿No te enseñé que deberías dar fruto? Que no pase eso con nosotros, iglesia. Cada día se acerca más el día, y que el día que tú estés allá no digas: yo no sabía eso, Señor. Al menos los mandamientos los debes de saber, y en los mandamientos está establecido esto. Amén. ¿Crees que debes atesorar con mayor razón la palabra cada día? Vale la pena perseverar, porque siempre el Señor da galardón. El Señor da premios para los que aprenden a permanecer siendo fieles y leales a Él. Inclina tu rostro. A ver, pero antes de eso quiero mostrarte que en el número 61:8, ahí muere Balaam. Balaam muere porque, a pesar de que Dios hablaba a través de él, a pesar de que él era gentil, él no era un profeta correcto. Por eso no caigamos nosotros en el engaño de decir: ay, Dios me habló, pero hago lo incorrecto. Yo escuché, Dios me habló, Dios me dijo que hiciera eso, pero sigo haciendo mi voluntad y sigo haciendo las cosas a mi manera. Balaam murió. Pudo haber sido un hombre escogido por Dios para hacer grandes, maravillosas cosas, pero no. Él se ofrecía y se vendía luego al apóstol y no al Señor. No caigamos nosotros en esa trampa. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos al Señor. Como yo te decía desde el primer día que empezamos a analizar el mensaje a las 7 iglesias, yo te decía que había 5 iglesias a las que el Señor ha molestado. De pronto tú venías con la esperanza de que Dios calmara algo en tu alma, pero de pronto no es casualidad que tú estés acá. De pronto todavía en tu corazón hay idolatría. Has levantado altares incorrectos y estás ofreciendo sacrificios a ídolos. Iglesia, hoy es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Pide perdón por esos ídolos que tú estás levantando, por esos altares incorrectos que tú mismo estás edificando, construyendo en tu vida, en tu casa. Y hoy sea la oportunidad de decirle al Señor que te perdone. Y Señor, perdóname. Perdóname porque en un comienzo inicié, Señor, este caminar siendo fiel a ti, pero he permitido muchas cosas incorrectas. Te pido que me perdones, Señor. Soy consciente, Señor, que sí, hay idolatría en mi corazón. Tú no ocupas el primer lugar en mi corazón, Señor. Lo está ocupando el trabajo, lo están ocupando mis quehaceres, o lo está ocupando una persona. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Hoy me arrepiento de mi pecado. Te pido que me ayudes, Señor. Que hoy tu Santo Espíritu, Señor, lave mi falta y borra hoy toda mi maldad. Iglesia, esto no es un juego. Esa región tenía un altar al mismo diablo. Esta ciudad ofrecía sacrificios al mismo demonio, adversario, mentiroso, engañador. ¿No será que tú
también lo estás haciendo. Y sin darte cuenta estás cayendo en paganismo. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia. Se han ensuciado nuestros vestidos, Señor. Y como novia, no hemos atesorado, Señor, tu palabra. Perdónanos, Señor. Líbranos hoy de ceder a los caprichos o pretensiones de otras personas. Ayúdanos, Señor, a retener siempre tu palabra, a abrazar tu santo nombre, Señor, a aferrarnos solo a ti y a nadie más. Tú eres el camino que queremos caminar, Señor. Tú eres, Señor, nuestro destino, nuestro puerto seguro, la luz que puede guiar nuestro camino a toda verdad, Señor. No permitas que perezcamos, que nos desviemos de tu propósito, de tu llamado. No permitas, Señor, que corramos tras la idolatría sabiendo, Señor, que es lo incorrecto. Dile, Señor, perdóname, Dios. Mi familia no puede ser un ídolo, ni mis hijos pueden ser un ídolo, Señor. Yo hoy me rindo a ti de corazón. Yo hoy me postro delante de ti, Señor, reconociendo mi falta, mi pecado. Y hoy me vuelvo a ti. Si en realidad tú estás arrepentido, si en realidad tú reconoces que le has fallado al Señor, ponte a cuentas hoy, iglesia, con el Señor. Habla ahí en tu secreto y dile a Dios que te ayude, que te libre, que te saque de esa situación de seguir ofreciendo sacrificio incorrecto al Dios pagano. Señor, somos tu pueblo, que necesitamos hoy tu misericordia, que necesitamos hoy ser lavados con tu preciosa sangre. Hoy como Pérgamo, Señor, nos encontramos enredados entre creencias de Balaam, creencias de Nicolaitas. Y hoy queremos solo creer en ti, queremos confiar hoy solo en ti. No queremos, Señor, caer más en el error y en el engaño. Aparta de nuestras vidas, Señor, al devorador, al que impide que nosotros alcancemos el crecimiento correcto, al que no nos quiere dejar entrar y poseer nuestra tierra de bendición. Señor, hoy rompe toda atadura, rompe hoy con toda iniquidad en nuestras almas. Líbranos hoy, Señor, de ceder, de volver atrás, de ser de doble ánimo, de ser inconstantes. Que hoy sea el día, Señor, de volvernos a ti. Que hoy sea el día, Señor, de entregarnos completamente a ti. Y quiero que te pongas un segundo sobre tus pies con tus ojos cerrados. Y yo te voy a poner una melodía para que tú le pidas al Señor mientras que suena la melodía. Y le digas al Señor que te ayude. Que hoy sea ese día donde se encienda ese amor verdadero, un amor genuino hacia el Señor.